Almas en pena. Gran número de leyendas nos narran historias acerca de difuntos que aparecen, normalmente lo hacen de noche, en sitios solitarios o en determinadas fechas. Los espíritus de estos difuntos se manifiestan adoptando diferentes formas y sonidos, tales como una luz resplandeciente, una sombra, la figura del difunto, ruidos, lamentos, etc. Cuando una persona muere y deja a alguien ofendido, su alma vuelve del otro mundo a dar avisos por medio de ruidos y voces y otras manifestaciones, hasta que la persona ofendida le tenga que perdonar de todo corazón o dedica rezos y misas en bien de aquella alma en pena. En sus apariciones, las almas pueden pedir o necesitar distintas cosas. Por ejemplo, sepultura, que les quiten la cruz o el hábito en que fueron amortajados y que les impide que los demonios lleven su alma al infierno. En estas situaciones, el familiar, acompañado del alma del difunto, debe ir a cumplir lo que sea que el alma solicita. Normalmente, hacer funerales pendientes o realizar alguna otra buena obra. En otros casos, las almas en pena tan solo tienen algo que comunicar a sus familiares, alguna noticia que en el pasado no dieron a conocer o algún aviso importante de tragedias que han visto les van a suceder a los mortales. Normalmente, el medio más eficaz y usado en la ayuda de estos seres atormentados que piden auxilio es la Santa Misa, el rezo de oraciones, así como la señal de la cruz ante su aparición. Bienvenidos sean a otra edición de Paranormal News Podcast. Hoy vamos a estar hablando de diferentes situaciones en las que pasamos también en esta semana aquí en Paraguay. Vamos a estar hablando de esto con Juan Miranda y Alfredo Sanabria, quien ya también les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están los muchachos? Es un gusto estar otra vez con ustedes. Y así como dijiste, Francisco, esta semana se tocó un tema muy interesante, empezando con un video que se viralizó bastante en las redes sociales y del cual vamos a estar debatiendo. Primero vamos a explicar el video y luego una pequeña entrevista que hizo esta persona. Esto ocurrió en una estación de servicio en San Lorenzo de Paraguay. ¿Alfredo? ¿Qué tal, Juancito? ¿Qué tal, Francisco Silva? Bienvenidos a todos, bienvenidos a otro programa más de Podcast Paranormal News. Un programa cargadísimo vamos a tener hoy, tenemos muchas entrevistas, tenemos mucho que debatir y la introducción del programa que nos dio Francisco Silva fue ya todo el inicio realmente. Tenemos mucho de qué hablar en este programa el día de hoy y lo hacemos, Juan, con con la primera parte. Bueno, como dije, el video fue en una estación de servicio. Fue grabado por el circuito cerrado de la estación de servicio que ocurrió en San Lorenzo. Para las personas que no son de Paraguay y que nos escuchan alrededor del mundo o de donde estén, pueden entrar en TikTok y buscar video del playero hablando con un fantasma. Y ahí les va a aparecer de un playero, como voy a explicar ahora. En el video, en el circuito cerrado, se ve a un playero que no sé si estuvo atendiendo a un cliente o estuvo haciendo una ronda. Era aproximadamente a las 3:26 de la mañana, una hora muy debatible también. Todos sabemos qué significa esa hora. Bueno, este playero iba regresando a su asiento para descansar, para seguir esperando a los clientes, esperando las horas.
Cuando en una esquina, según él, viene saliendo una persona, el cual no se ve en el circuito cerrado, él dice que es una persona que le llamó la atención. Él cuenta que, como vamos a hacer pasar luego el video de la entrevista, se ve en el video que él le pasa la mano a alguien, como saludándole. Luego, parece ser que le da ciertas indicaciones de dónde, le habrá preguntado algo y él le da las indicaciones de dónde queda el lugar donde supuestamente la persona a quien no se le ve en el video es donde quiere ir. El muchacho regresa, o sea, sigue su camino como dirigiéndose a sentarse. Cuando él, eh, como cualquier persona, instintivamente, cualquier persona cuando alguien le habla, te das la vuelta y miras por dónde se fue. Y lo llamativo para él, el cual obviamente le asustó, fue que cuando giró, él desapareció. Se ve que el muchacho se sorprende que desapareció. Y eso es muy convincente porque, como todos conocen, la estación de servicio es un espacio muy amplio. Y si una persona te habla y vos, no sé, a los segundos girás y esa persona desaparece, es algo que de hecho que uno no te va a asustar y otro te va a dejar así tipo la incógnita de en qué momento se desapareció, dónde se fue. En el video se ve que él va hacia una esquina y mira por el otro lado y no le encuentra hasta que él tipo parece que se da cuenta que, no sé, desapareció el muchacho, entonces va a regresar en su asiento y ahí le escribe a alguien, creo que fue a su jefe o a su compañero. Y rápido regresa. Eso se puede Bueno, ver. el video ahí termina. Todo resulta ser muy extraño y comienza a viralizarse. Entonces, inclusive llegó a los medios de comunicaciones y él hace una pequeña entrevista al cual le vamos a hacerle escuchar ahora mismo lo que él dice. Una entrevista muy, muy corta es. Aquí va la entrevista que él dice. Nada, yo estaba sentado en mi trabajo y de repente se me acercó una persona a pedirme en el camino de una cancha cerca de Triunfo. Yo le dije acá 2 cuadras nomás, le dije, y después de la nada me dijo, bueno, está bien. Yo le dije, bueno, dale, está bien, le dije. Me di la vuelta para irme a sentar. Después por curioso miré hacia atrás y ya no estaba más nadie. Y tenía un aspecto muy extraño, tenía un abrigo y estaba todo así tipo roto. Yo la verdad pensé que era un chespirito y después de un rato me di la vuelta y ya no estaba más. ¿No le pasaste la mano también? Sí, le pasé la mano así y no sentí bien su mano, tipo sentí tipo húmedo. Después ¿Te volvió a hablar otra vez? Sí. ¿Te volvió a hablar otra vez? Está bien nomás, después ya no. ¿A qué hora era eso? A las 3:20 de la noche. ¿Primera vez que te pasa eso? Sí. No, ya me dio miedo y me fui a sentarme. Bueno, esa es la entrevista que le hicieron los medios de comunicaciones al hacerse muy viral, este caso que es bastante extraño y llamativo también desde mi punto de vista, porque en ese preciso lugar es donde nosotros estuvimos hablando en otros capítulos del caso de Tobías, que fue arrastrado por el raudal y el cual tuvo un final muy triste, que fue su fallecimiento al encontrarse su cuerpecito, ¿verdad? Y muchas personas lo relacionaban con él, que se le apareció, pero este playero, la descripción que da es totalmente diferente, porque él dice que es una persona más adulta con la vestimenta rota y que parecía un chespirito. Chespirito para las personas de otros lugares es un drogadicto. Claro. Bueno, es lo que llama a mí, lo que más me llama la atención fue cuando dijo de las manos. El de las manos húmedas. O sea, que vendría a ser que su mano era muy frío y que prácticamente no sintió, le sintió muy frío. Y eso es muy estremecedor. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de este caso?
Mira, empezamos por el principio, donde yo justamente cuando se envió en el grupo este video, miré y dije yo, bueno, enviaste vos el video, Sí. pediste que se analice, miré, pero yo no llegaba a ver nada, o sea, no se percató nada en No el se video, ve nada. solo se percataba que el playero estaba hablando con alguien, le estaba hablando con alguien, después va como para sentarse, da la vuelta y ya no le ve a nadie. Y va corriendo rápido. Sí. A sentarse. A ver, así mira. Y a mí me es raro que realmente las cámaras no capten nada, ¿verdad? Pero sí se puede percatar en la entrevista mismo que se le hizo al playero que él estaba muy asustado, muy traumado, se quedó muy traumado. Y las especificaciones que él dio, el sentir la mano muy húmeda y son rasgos que muchas veces Es muy común cuando se te exactamente. es muy común cuando se te aparece así. ¿Cómo te voy a decir? Sí. Pero también lo raro, ¿verdad? Es que sus manos estaban húmedas. Sí, eso justamente. Y vendría a ser como le pasó a Tobías, ¿verdad? Alguien que fue arrastrado por las aguas prácticamente también lo es. Porque tenía ropa toda rota, ¿verdad? Eso es lo que explica también. Y su mano está húmeda. Pero resulta ser que Podría ser que esté húmeda o mojada. no, pero Eso también. la aparición de la persona, pues, él lo pinta como un rasgo de adulto. Ese Sí. es lo más llamativo. Pero O sea, justamente vos antes del programa, antes que entremos al aire, justamente nos comentaste, Juan, que la Es una anécdota. aparición que donde pasó esto es en donde murió, o sea, donde fue arrastrado Tobías. ¿dónde se le vio por última Se vez? lo vio por última vez. Punto número 1. Ese día era un día muy lluvioso. Hay que ser realista. En San Lorenzo, en cualquier parte de la ciudad de Paraguay, tenemos cuando llueve, el raudal es prácticamente un asesino suelto, como se dice, porque es muy peligroso. ¿No crees que pudo haber otra persona también que fue arrastrada Vos sabés que yo pensé eso también, pero y vos nadie sabés se que percató? Nadie se percató. Hasta ahora, ¿verdad? Porque vamos a partir en la ciudad de Lambaré, estos dos militares que fueron arrastrados por el raudal, solamente uno fue encontrado. Uno fue encontrado. Esto ya fue hace más de un año y el segundo militar hasta ahora no está siendo encontrado, o sea, desapareció totalmente. Y dato curioso también del caso de Tobías, ¿verdad? Cuando ellos estaban haciendo o sea, toda la búsqueda y demás, encontraron ciertas ropas también, ¿verdad? Y Que no que pertenecía. no pertenecían a él, ¿verdad? ¿Ustedes Eso también había... ¿Ustedes creen que, pongámosle, que en el caso de que ese mismo día o no sé, o por otro día, ¿Sí? fue también arrastrado, pero por una persona mendiga, vamos a decir? Diga. Y digamos Porque- un mendigo, Porque, un drogadicto, mira. porque la vestimenta dice vestimenta rota, o sea, Bueno, parecía un mendigo. drogadicto. Bueno, te voy a comentar algo. La semana pasada, o sea, esta semana que pasó, cerca de mi casa fue encontrada una mujer muerta en una casa abandonada. Sí, sí, sí. Escúchame un ratito. ¿Vos sabés quién es la mujer? No. Yo no sé. Nadie ¿Vos sabés, sabe. Francis? Nadie sabe. Nadie sabe hasta ahora. Nadie sabe. Vino la policía, se encontró el cadáver ya en estado Ya está. totalmente de descomposición. Descomposición. Inclusive hay un video que me envió, justamente me envió mi sobrino, pues yo borré enseguida. Ya prácticamente la cabeza de la mujer ya estaba fuera del... O sea, ya los animales, se nota que estaban entrando algunos gatos, algunos perros y estaban comiendo del cuerpo, Por la carne. por la carne, ¿verdad? Y ya la cabeza estaba fuera del cuerpo. Y vino la policía, vino la fiscalía, vinieron los forenses, pero no hay, hasta ahora, ya pasaron más de 8 días y no hay ninguna información de quién es esta persona, de quién es Nadie la se mujer sabe. que falleció ahí, cómo murió, no se sabe. Está bien, muchos comentan, es una drogadicta, está bien, puede ser todo lo que vos quieras, pero tiene que tener una identificación, se tiene que saber quién es la que murió ahí. Y pasa lo mismo en el lugar donde hubo la aparición de
Y es justamente donde fue arrastrado este niño por el raudal en ese día tan tormentoso. No creo que haya sido el único. Y calculo, o sea, suponiendo yo y mi teoría, que fue otra persona también que fue arrastrada por el raudal y está pidiendo a gritos una ayuda, apareciéndose, hablando inclusive con las personas, pidiendo una dirección específica porque está en la búsqueda de encontrar su camino. Como, bueno, el caso de Tobías, por ejemplo, fue que le arrastró y lo llevó hasta no sé cuántos kilómetros de donde creo que ya casi fue entre Capiatá. Sí, ¿dónde fue? Bueno, vamos a poner un cálculo nomás de que el caso de esta aparición, el cual no sabemos, ¿viste que le dijo una dirección específica? Sí, hablando de todo eso, ¿qué dirección fue la que le pidió, Juan? La cancha del Triunfo. La cancha del Triunfo. Yo conozco la cancha Atlético del Triunfo. Atlético Yo conozco la cancha del Atlético Triunfo y le dio o sea que es hacia la cancha del Triunfo. Y le dijo una calle específica, obviamente. Y vos sabés que, volviendo nomás al tema de esto de que se encontró a Tobías, el que se le encontró ese el cadáver en la casa, ¿no será que a este espíritu no habrá fallecido ahí? ¿No se le habrá encontrado ahí? ¿Quién sabe cuándo, verdad? Porque no todo las informaciones salen en la tele, no todo. Y quién sabe si él estaba diciendo una dirección donde fue encontrado. Porque de hecho estamos hablando de un lugar específico. Una dirección donde él está ahí, ¿verdad? No sabemos, o donde ¿verdad? él está ¿verdad? ahí, sí, también. es cierto. Que hasta hoy en día no sé. Está con destino desconocido, que aún no se encontró. ¿Quién sabe? Porque en el momento en que se viralizó este video, hasta inclusive las personas decían que este muchacho podría sufrir de esquizofrenia, que no sé qué, esto, que aquello. No, y a él se le ve muy bien. Se le ve muy bien. No se le ve con ese... cuando se le escucha hablar, inclusive se le escucha hablar como un pibe de hoy en día. Es como hablan los muchachos normal. Tienen ese acento. No, es eso que así tipo está en el aire o algo así. Tiene un acento de Sí, pendejo, sí, así, sí. que es muy conocido, sí. O sea, Si vamos ahí al caso, ¿verdad? También esto es una cámara también, ¿verdad? Cámara de hospital prácticamente era. Estaba el guardia ahí frente del escritorio, ¿verdad? Y se le acerca una señora ese. Pero no se le ve, ¿verdad? En Argentina. Pero no Sí, se le sí, ve, sí, ¿verdad? sí. Entonces se le habla y demás. Después así le dice. Y después recién se pilla que no se ve, no se capta, ¿verdad? En el video, por ejemplo, este que estás mencionando, el guardia de seguridad se percata que se abre la puerta. Cuando vos entras, se abre automáticamente. Se abre la puerta y según cuenta este guardia, el que ocurrió en Argentina, le pregunta sobre cierta habitación, que quería en cierta habitación, y resulta ser que en esa habitación había una persona de su misma característica que ya había fallecido. Eso fue lo que había dicho. Y nuevamente, las personas le dijeron, ¿será porque no tiene un problema psiquiátrico? O sea, no sé. No, las personas tratan de buscar justificar lo injustificable también. Sí, eso pasa hasta con los expedientes de objetos no identificados que se ven en el cielo. Personas que sufrieron abducciones o vieron un ente que no es de este planeta, ¿verdad? O sea, el investigador, el policía o las personas que se encargan de hacer estos análisis siempre le van a tratar de encontrar una lógica terrenal, como se dice, una lógica de acá, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que pasó realmente, ¿no? El tipo estaba a este muchacho, a este playero que dio este fantasma, este espíritu, habló con él, palpó su mano que decía que sentía que estaba muy húmedo. Si vos te pones, o sea, si una persona de la que se encargan de investigar estos casos y de eliminar el caso de que, o sea, tratar de eliminar, de decir que es un fantasma, te va a buscar el lado y te va a encontrar y te va a decir, no, le va a preguntar al muchacho, ¿vos qué hiciste hoy a la mañana? ¿Qué te pasa? ¿Vos estás engripado? ¿Vos estás consumiendo pastillas? ¿Vos estás esto? Cualquier cosa. Si sale que él consumió 2-3 pastillas fuertes, no, él estaba luego medio drogado. Medio drogado. Así.
eso es el tema. O le va a preguntar, ¿estuviste consumiendo un tipo de bebida alcohólica en la mañana antes de ir a trabajar? Y si el tipo sale y dice, sí, ¿sabe qué? Yo le bajé unas cuantas bebidas antes de venir a mi trabajo. No, el tipo estaba borracho. Estaba cansado, estaba borracho. Pero vos sabés que yo no sé si ustedes se fijaron en los comentarios del video. No. La Esa mayoría, parte no. el 90% de las personas que estaban comentando que le creen al muchacho. Y ese 10% es lo que no le creían, pero el 90% de las personas le creían. Te voy a decir por qué. Inclusive, discúlpame, inclusive el muchacho dice que ahora pidió su traslado de ese lugar. Sí. Más vale. ¿A quién no le va Yo también. a tener Te voy miedo a- de eso? Te voy a decir por qué vos ahora en las redes sociales entras y hay gente que publican cosas paranormales y empiezan los comentarios y la mayoría de un 10 personas, 8 son los que te corroboran que eso es real y que inclusive que apoyan eso, ¿verdad? Y 2 no. ¿Por qué pasa eso? Se está viviendo muchos casos paranormales últimamente. Últimamente Y eso justamente es lo que, son de lo que- mucha fuerza. lo que traje a otros videos Sí, para poder y ver. son de mucha fuerza y la gente cree. Vos no vas a creer. Ya no es ahora escéptica inclusive, ahora, ¿eh? como vos decís, el pendejo. Pendejo. Que, como el acento que tenía este playero, que era un muchachito, se nota de 22, 23 años. Él está en otra onda. Él está en una onda de vivir la vida loca, todo lo que quiera. Imagínate lo que le pasó ahora. Algo paranormal, algo muy grave. Algo que le va a marcarle, dañar la le va a cabeza realmente, porque esto va a quedar para él Ok. ya eternamente hasta su vejez acordando. Y si vuelve a vivir otro fenómeno así, va a estar peor, ¿entendés? Inclusive le puede causar daños. Hasta inclusive va a Con tener esto- miedo de trabajar en la noche Sí, también. con esto hay que tener mucho cuidado, gente. Con esto hay que tener cuidado. Y hay que tratar también de investigar bien y de darle el apoyo a este playero. ¿Por qué? Porque el famoso que no le creemos o hacemos de burla, nos burlamos de él, esto también puede causar un daño a él, porque nadie le está creyendo y vos no sabes si él puede tener una segunda vez otra vez viendo algo paranormal que se le está presentando a él netamente por alguna razón. Y eso justamente es lo que es el tema de contar las historias, porque Sí. algunos prácticamente no quieren contar sus experiencias paranormales Sí, porque tienen miedo que se tienen tienen miedo. miedo que se burlen, porque Sí. hay personas que no le creen y eso es lo que ellos no quieren. Justamente ahora quiero hacer pasar este siguiente audio, que es de una persona que relata lo que le ocurrió a él. Creo que fue en el interior. Ahí va el video. Yo salí de la casa de mi tía en La Colmena. Las 11 de la noche pues era. Yo venía a Asunción. Cuando voy saliendo de la ciudad ya la ruta se vuelve más oscuro. Después veo una parada al costado de la ruta a mi derecha. El reflejo de mi luz alumbra y veo que es una chica lo que está ahí en la parada. Me dio curiosidad porque era tarde. Entonces me quedo y por curiosidad le pregunto dónde es lo que se va a esa hora. Tenía la cabeza agachada. Cuando levanta su cabeza, sus ojos se prenden como dos linternas. Y para qué te voy a mentir, me cagué todito. Salí volando de ahí. Después de unos días regreso a La Colmena y paso por ahí, miro y esa parada nunca estuvo ahí. Este sí fue denso. Este sí fue denso. me callo Este sí fue muy denso. A mí Esto es ese final que dio fue muy denso. algo que estaba ahí, que vio, dijo, está ese lugar ahí. Después al final viene y no está nada. No, que no había lo No hay nada, no hubo, no existió, ¿verdad? Es como, no ¿Qué existía. alucinación tuvo Mira, tan fuerte, verdad? O cómo fue esto? Y la verdad es que yo cuando escuché ese audio, al principio lo tomé como La colmena como- en el- en la el colmena estamos hablando de interior. el interior. Es una zona donde iluminación ahí nulo, viejo. Estamos hablando de zona donde hay muchos árboles, montañas, o sea, cerro y eso también, ¿verdad? Pues estamos hablando de la colmena. Hay un sitio arbolado y poca iluminación ahí. Y mira que de noche sí o sí por la campaña de repente vos podés ver alguna parada, ¿verdad? Eso es normal del camino de lo que es, ¿verdad? Pero él vio
todo eso le habló, le asustó los brillos de los ojos de la chica, ¿verdad? Pero Después vos pasó otro día y ya no estaba más, no vos existió lo de esa parada. Vos sabés, cuando yo empecé a escuchar el audio, por ejemplo, yo dije, bueno, es un caso de apariciones No, pero que desapareció, pero cuando dice el volver y que ese sitio nunca existió, ahí sí me dejó un movimiento de... y ahí viene, este es un caso, vamos a decir, uno de, o sea, no, es un caso que no pasa a menudo. No. Estamos hablando de lo de aparición de alguien que está ahí en ese lugar y el lugar está ahí, después ya viene y no Una está, ¿verdad? aparición, o sea, Esto no es, imagínate- esto algunos van a decir aparición, ¿verdad? O puede ser demonio y demás, ¿verdad? Pero Imagínate. en este caso, vamos a lo que es la ciencia, ¿verdad? Estamos hablando de momentos o lugares de universos paralelos. Puede ser. Sí, se porque entrelazó. imagínate, el tipo vio una parada Una parada. que al otro día no estaba, o sea, después volvió y no estaba. O sea, Nunca existió esa parada. ¿cómo fue que un día antes él llegó a ver todo eso? ¿Cómo fue que se le apareció a él eso? O sea, el fantasma o el ente que le estaba manipulando para que él vea eso era muy potente, era muy fuerte, para causar todo eso en él. Y después al otro día volver y encontrar que ahí no hay nada. Vos sabés que ahora que me estoy acordando de un caso que pasó en el interior del país. Este caso fue hace mucho, era que me contaron, no sé si ustedes llegaron a escuchar. Este es el caso de un muchacho que vendía motocicleta. Ujú. Estamos hablando ya por los 2012 aproximadamente. Mm. Que no es que se vendía tanto, o sea, no había tanto como hoy en día el tema de las motos. Era muy difícil obtener una moto, ¿verdad? Y él Era- consiguió vender una moto en el interior del país, ¿verdad? Llevó la moto en el interior del país. O sea, llevó su camioncito y logró vender, o sea, Vamos. le hizo firmar todos los papeles y todas esas cosas. Y como que era muy lejos, la agarró la tarde. Eso es lo que cuenta él. La agarró la tarde y ya estaba como entrando ya los La primeros noche. rayos de noche porque era el horario de invierno, como le llamamos. Él cuenta que el dueño de la casa de donde fue le dijo que se quedara a pasar la noche, que era muy peligroso irse a esa hora, más por la oscuridad, que el camino era muy feo y todas esas cosas. Bueno, entonces el muchacho le dice, no, yo tengo que llegar porque está mi familia, se va a preocupar mi familia y acá no hay tanta señal y todas esas cosas le dice, ¿verdad? Y el otro le insiste, le dice, no, quédate en acá, por lo menos que a la mañana temprano andate, ¿verdad? Él insiste y bueno, agarra y se va, agarra su camioncito y se va y se regresa por el camino. Aproximadamente a las 11, casi las 12, él cuenta que iba pasando un trayecto donde era el famoso Tapepoí, calle Chica, Sí. ¿verdad? Que estaba alrededor de arbustos y una oscuridad inmensa, él cuenta. De repente, él, mientras va, el motor de su vehículo se apaga de la nada. Se apaga de la nada, pero se apaga así, ¡tum! Sí. Empieza a meter arranque, pero o sea, ni siquiera las luces, pero nada. Se Nada, apaga No hubo completamente. caso, no hubo caso. Y eso al principio, no sé, pensó que era como todo un... problema pensó que era un mecánico. problema mecánico y entonces comienza a revisar con la luz en la linterna del celular y todas esas cosas y... Aparentemente está todo bien. Todo está bien, ¿verdad? Vuelve a intentar y está así. Bueno, resulta ser que en ese interín él cuenta que comienza a escuchar como un lamento, como el lamento de una mujer que parecía que venía acercándose a él y él estaba en medio de la oscuridad, no había ni luna de cuenta. En ese entonces él comienza a escuchar, le agarró un pini y el lamento comienza a escucharse más cerca que él. Entonces él en su desesperación comienza a correr. Deja su vehículo y comienza a correr, como alejándose de ese sonido, ¿verdad? Él llega a tropezarse y se golpea el tobillo.
Y él dice que me dolía tanto que enseguida se hinchó y me quedé en el suelo. Yo ya dije, acá llegué. Después no sé por qué, agarré y lo único que se me ocurrió fue, para no ver lo que se venía aproximándose, agarré, me saqué la remera ese, me tapé mi ojo. Él escucha el sonido de esa voz, de ese lamento que venía acercándose a él. Y él sintió que estaba su espalda contra algo duro, porque no veía casi nada, no veía. Entonces él se queda ahí y la voz está ahí, junto a él. Luego él siente como que algo le raspa en su cuerpo, en su piel, en toda. Pero unos segundos nomás. Y después todo parece volver en calma. Todo vuelve en calma. Él dice que se despierta, así tipo al día siguiente con la luz del día, se despierta y había un señor que estaba frente a él. Le dice, ¿qué te pasó? Le dice el muchacho al señor y él le cuenta lo que le pasó. Él le dice qué fue lo que le pasó. Y entonces el señor le dice, tuviste suerte, le dice, porque ese que se te apareció es mala visión. Mala visión. Pero no, eso no fue lo más extraño. Lo más extraño fue que había sido él, se quedó estancado y al mirar atrás, donde él se quedó dormido y donde él tenía apoyado en la pared, la espalda, había sido un nicho. Y el nicho fue el que le salvó. Y no solo eso, recuerdan que yo le dije que parecía que algo le agarraba. Sí. Él miró su cuerpo y estaba lleno de raspaduras. Parecía como gato que le arañó todo. Ahora no me vine a acordar de ese caso. Cuando escuché este audio me acordé de ese caso que pasó hace mucho tiempo. Y justo era en mala visión cuando tocábamos esos casos, ¿no? Ese fue un caso que le pasó a este vendedor hace mucho tiempo, hace tiempo. Y no es tan similar a este que pasó acá, pero es muy parecido con el tema del lamento. Sí, No sabemos también si tuvo es mala también visión. rasgos de que fue por un ente, por un fantasma que trató de atajarle o trató de hacer algo, por eso recibió todas esas... A mí lo que me sorprendió más fue que el nicho fue el que, digamos, le salvó la vida. ¿Le salvó Y la ese vida? es el caso de mala visión. Siempre es eso. Le El mala protege visión- el nicho a la gente. La mala visión, esa es una mitología paraguaya muy... Es una leyenda. Una leyenda. A uno le llaman la llorona, ¿verdad? Sí, en otros países, en ¿verdad? otros Porque en países es México. conocido como la llorona. La Llorona. Acá lo conocemos como mala visión, pues es la llorona. Y la historia es distinta nomás. O sea, no sé la historia de otros países cómo es, ¿verdad? De la llorona. Pero acá en Paraguay creo que es el mala visión. Es porque su marido creo que la abandonó, fue infiel, algo así. Creo No, que la leyenda cuenta que ella se enamoró de un, digamos, el español que le era infiel le era infiel. y ella descubrió eso. Sí. Bueno, resulta ser que ella le asesinó a este Ujú, y le quemó sí. en el patio de su casa. Según cuenta la leyenda que en el séptimo día el espíritu de su marido se le aparece a ella, el cual la asusta a ella y de ahí empieza a surgir la leyenda que del susto que ella se dio. El Y grito. por que eso dio. el grito que ella. Sí. Yo quiero hacerle pasar el siguiente video. Y este sí es de eso. Espera, Mi hijo llora. Vamos a escucharlo otra vez, no, por favor. ahí va. Que si vos escuchás que mi hijo llora, no le hagas caso porque no es mi hijo. Tengo una amiga, Sara, que ella comenzó a ser mi amiga porque ella le iba a cuidar a mi hijo. Y me acuerdo que yo fumo mucho, entonces salimos a fumar la tarde antes de yo irme al trabajo y le digo, mira, te hacía una cosa, acá hay movimiento en mi casa. Y lo primero que te digo es que si vos escuchás que mi hijo llora, no le hagas caso porque no es mi hijo. Es el Pora, al Pora no le gusta que vos le dejes a mi hijo solo. Y literal le dije todo, yo estaba fumando y escuchando así, guau, 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 y ella se va corriendo a ver. Y después yo me quedé ahí porque yo sabía que no era. Y estaba fumando y le digo, ¿viste? No es, ¿verdad? No es. Bueno, eso es porque no le gusta que le dejemos mucho tiempo a la criatura sola. Y así, literal, vean el llanto a mi hijo para que yo me vaya y esté con él. No
no le gusta que se le quede deje sola la criatura. Esto es más denso otra vez, porque, Sí. ¿por qué digo? Porque Denso. cuida a la criatura. Cuida a la criatura. Es un fantasma que está cuidando a la criatura. Acá la pregunta es quién es. ¿Quién es? Pero justamente, está bien, en este video que se publica, la chica o sea, ya es consciente de que hay un fantasma que le está cuidando a la criatura y que no hay que dejarle mucho tiempo a la criatura, porque si no, se escucha a una criatura llorar y no es él, ¿verdad? Pero la mamá nunca salió a especificar si tenía algún familiar que llegó a conocer a la criatura y que falleció después o antes de que fallezca inclusive. Ella solamente la advirtió nomás. La advirtió. Sí, le dio una advertencia nada más. Le dio una advertencia. Y vos sabés que hay varios casos de eso, de criaturas llorando. No precisamente acá en Paraguay, pero yo he visto varios En videos y distintos lugares. varios casos de criaturas llorando, el cual es no solamente de criaturas llorando, sino criaturas apareciendo también. Ahí también. Pero me llama mucho nomás la atención porque vamos revolcando un poco más en lo antiguo, ¿verdad? Lo que algunas personas creen. Ellos pues dicen que supuestamente los fantasmas no son fantasmas, sino son demonios disfrazados. Demonios disfrazados a ciertas horas que aparecen, ¿verdad? Pero vos decís que es un fantasma o qué. Bueno, en estos casos, este caso es muy, muy denso, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Pero en otros, hay otros casos también que pasan, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa de la suegra, ¿verdad? Si vamos a hablar del contexto, ya hablamos ya de una vez de eso, ¿verdad? Solo que también se escucha de repente el llanto de bebé y eso, ¿no? Se escucha también. Pero ¿Por qué, verdad? Ahí vamos a comentar, ¿verdad? En este caso lo que pasó fue la guerra grande, era que viste, caballo y demás, donde murieron ahí una señora con sus hijas y un nene, así se dice. ¿y si realmente la aparición que cuenta acá en este video, por ejemplo, no es exactamente, vamos a decirle entre comillas, una niñera, No, sino realmente fue un niño que murió, un bebé, y está dando su advertencia cuando le deja mucho a la criatura solo? a ver. O vamos a decirle que tuvo un accidente y que así se manifiesta cuando le deja a la criatura sola, que puede ser un peligro. No exactamente que sea una persona mayor el que haya fallecido ahí que esté dando la advertencia, También. sino Puede ser bebé que es también. una criatura Una que criatura. falleció, el cual nunca se va a saber porque no especifica exactamente, es un departamento, no sabemos qué fue lo que pasó en ese departamento. Por eso O sea, es, ¿vos crees que ahí falleció otra criatura? yo Otra creo criatura. que yo me voy por ese lado. Mira, Y que, puede ser. y que su manifestación Yo sea también con me eso. voy por ese lado, que pudo ser alguien que falleció en el departamento, una criatura que habrá fallecido de una forma trágica, o es algún familiar que ya falleció y le quiso mucho a esta criatura, le quiere mucho a esta criatura y no quiere abandonar. Y entonces está ahí pendiente de la criatura, cuidando. Y cuando ya le están dejando, supone que 5 minutos, 6 minutos o 10 minutos solo, empieza a hacer esta manifestación, esta presencia, para que vengan a mirar a la criatura, ¿entendés? O quizás está corriendo algún riesgo. O también podemos hablar de los ángeles guardianes, ¿verdad? Del ángel de la guarda. Sí. ¿Por qué? Porque en esta casa, en este departamento, puede haber un ente maligno. No, y eso justamente le estaba comentando a Francisco, que viste que algunos sus creencias son, por ejemplo, de que los fantasmas no son fantasmas, sino No. fantasmas son disfrazados de demonios. o sea. Sí. Y no sé, en este caso, por ejemplo, es alguien que le está advirtiendo en cuidar a una criatura. O sea, tipo, no sé, es un poco complejo hablar de eso también porque le está cuidando, o sea, no sé. Pero ese es el caso de esta persona. Quiero pasar al siguiente video y a ver qué dicen del siguiente video que voy a pasarle ahora. Es un poco, o sea, no tan largo, pero dura más de 2 minutos. Ahí va el audio.
Pone cámara en tu pieza, dice la Pero, ¿sabes que hace poco yo estaba en mi pieza? Bueno, dale, gente. contá. Actividad paranormal, ¿eh? De mi depto. ¿Y después? Vos Pone sabés música que, de bueno, terror. hay varios días en las que mi puerta de la pieza se abre nomás. Tipo, no, yo estoy, por ejemplo, viendo una peli, ¿verdad? O estoy con mi celular y yo cierro la puerta. Y después, tipo, yo suelto mi celular y la puerta ya está abierta. Ay, hijo. Ay, Y bueno, yo trato de no hacer caso, ¿verdad? Obviamente, tipo, Te vas vaya y y pasa, cerrás. ¿verdad? Pero hace poco nomás, yo estaba acostada, ¿verdad? Y yo ya estaba durmiendo. Y yo realmente cuando duermo sola, o apago la luz y prendo la tele, porque no quiero dormir en silencio, Ok. o apago la tele y prendo la luz, ¿verdad? Pero sí ¿Con o la sí- luz prendida dormís? Sí. Uno de los dos. Hay veces sí. O si no, prendo la luz. Bueno, después que me pasó esto, tipo, ya prendo la luz y prendo la tele también. dale, contá así que porque yo me estoy por morir. No, y bueno, yo estaba durmiendo y de repente yo, tipo, o sea, siento mis dos piernas, o sea, yo me duermo así de costado, ¿verdad? Y siento mis dos piernas así, que alguien me hace así. Ay, hijo. Y la frazada ¿cómo se dice? Oye, Aplastó. Se aplasta, ¿verdad? Y yo estaba durmiendo. Y de repente yo en mi sueño, alguien parece que me gritó, ¡wow! Así, ¿verdad? Tipo, alguien me gritó así, no sé qué palabra era, yo wow, grité, Ajá. ¿entendés? Y ahí yo me desperté y ahí yo sentí, ¿verdad? Era todo o real. sea, las piernas. Y tipo, mira, así no había nada, yo en Piocua. Y después yo agarré, puse dibujito en la tele. Yo no entendía qué es lo que pasaba. Y agarré y después, antes de dormir, recé. Y después, y encima eran las 2 y algo por ahí de la madrugada, ¿verdad? Yo dije, core, en breve va a ser las 3, la hora del tal cosa, ¿verdad? El No voy a demonio. poder dormir. porque vos te Y estabas vos sabés levantando que luego a las 3. Vos sabés que estuve despierta esa noche hasta las 5 de la mañana porque no podía dormir. Ay, hijo. Yo también le tengo miedo a las 3 de la mañana. Y tipo, yo obviamente recé y me calmé, ¿verdad? Pero después, tipo, parece que más te calma cuando ya está amaneciendo, wow, y ya no te va a pasar nada, ¿entendés? ¿Creen No, en los pero- fantasmas ustedes? Pero no ¿Sí? sé. ¿Creen en los Y fue fantasmas? re así, ¿Y re... por qué no hay alguna señora que pueda tipo rezar y bendecir? No, tu- yo le dije Sí. luego a mi mamá que para echarle agua bendita ahí, ¿verdad? Pone cámara en tu pieza, dice la gente. Pero, Bore. Bueno, ahí esta chica Es un stream. que es... Streaming. Muy conocida. Sí, entiendo. Imagínate lo que la chica... la hora en que... ¿Viste cómo nosotros tenemos la cabeza en las 3 de la madrugada? Todos tenemos ese. Yo tengo una maldita costumbre de que me levanto a las 3 de la madrugada. Entre 3 y media. Siempre. ¿Por qué? No sé. Es nada más así tipo... ¿me despierto? Parece que tu subconsciente Sí, te hace y despertar. me levanto para ir al baño, pero me despierto a esa hora. Este playero, al inicio del programa que estábamos hablando del playero que vio un fantasma, ¿qué hora fue? Las 3 y 26. Entre las 3 y 20. Fue un horario feo. Pero se cuenta Es lo el de- horario controversial a la hora que se le mató a Jesús, a los católicos que estamos hablando. Esto no solo católicos, era todo. Sabemos que eso es. Hablando, o sea, debido a esto del que le pasó a este playero, y cuando escuché también el audio, yo estuve viendo un poco el tema de la hora, ¿verdad? Ujú. Y dice que a partir de las 12 hasta las 3 y media, 4 es el horario donde cuentan que Hay entidades alrededor nuestras. sí, que nuestro. supuestamente ellos se liberan en esa Sí. hora. Y puede ser. O sea, es porque se aparecen mucho. Imagínate, esta chica también salió y dijo, mira, son las 2 de la madrugada, enseguida va a ser las 3. ¿Y qué tenía ella en ese horario? Un horario que sabe que es un horario donde lo malo sale. Y eso estaba en su cabeza. Está en su Ese- cabeza. Ese era el subconsciente. ¿Y por qué ese. tenemos eso en la cabeza, gente? Yo creo que porque viene bien, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo que hice el catecismo, Sí, yo sí. que hice la comunión, ahí se habla mucho de eso. Sí. Ellos te explican, yo creo que eso fue, y como que fue mi época de infancia, y también las historias que me contaban relacionándonos con estos temas, yo creo que eso fue quedándose en mi cabeza hasta hoy en día. Sí. Hasta inclusive en los tiempos de... Estamos hablando de la época antigua, ¿verdad? Se dice luego que en cierto horario de la noche la mayoría de la población en su tiempo se despertaba a las 3 de la mañana, siempre. Entonces ellos aprovechaban ese horario
oraban, buscaban solución también a problemas que tenían en la casa o leían libros. Dice. Y después recién vuelve otra vez ese sueño. Tenía sueños intermitentes en ese tiempo, pero con el pasar de los años y demás, se fue dejando ese hábito. Entonces, cada cierto horario nuestro cuerpo dice, me va a despertar. Entonces ahí está, hay una historia de eso, ¿verdad? Que se dice en los tiempos de antes. Entiendo lo que vos estás diciendo, pero vamos un poco en el caso de que realmente en ese transcurso de horario, ponerle de las 12 o la 1 de la madrugada hasta las 3 y media, vos sabés que el 80 o 90% de los videos, de los casos que se están contando, ocurren en ese horario. No sé si te fijaste, la mayoría ocurre. Lo mismo que le pasó a este playero. Mirá en el horario que le ocurrió, es lo que está diciendo Alfredo. La mayoría ocurre en ese horario. Otro tema también que estuvieron comentando acá es esta gente que vivieron estas experiencias paranormales. El del playero, el anterior, los dos anteriores. Alguien salió y dijo, creo que fue el que entrevistó, el famoso ignorar. Ignorar la presencia. No sé si fuiste uno, no sé, me quedó en la cabeza también. Y eso es muy importante. Porque muchas veces, imagínate lo que esta chica hacía para ignorar esta presencia que tenía en la cabeza ella o sentía ahí. Prendía la luz para espantar los malos espíritus según ella, ¿verdad? O ponía la tele para poner dibujitos y entretenerse ahí y distraerse para no tener esa... Para no estar en la oscuridad. Para no estar en la oscuridad. No estar en la oscuridad. Pasa lo mismo también. Una persona muy allegada a mí que tenía este problema de que se le presentaba mucho el de la noche. El bombero conocido acá en Paraguay, el chaneque, sí, no, lo México, que sea, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo le llegué a decir también justamente eso, que ignore, no le hagas caso, porque él no te va a hacer caso. Si vos no le haces caso, él solamente está por ahí y no le hagas caso. Y eso pasa. No te causa daño a no ser que vos le estés buscando, a no ser que vos le estés... bueno, pero no se puede evitar eso con todo lo paranormal. Hay fantasmas, hay entes que te fastidian y vienen por algo. Es cierto lo que vos decís en el tema de que hay que ignorar. Sabemos, hay que ignorar. Sí. Pero ¿qué pasa el tema de la sensación que vos tenés? Es terrible. Esa sensación, eso es difícil. Es terrible. Es difícil de ignorar. Por eso es lo que hay personas, según la Iglesia Católica en fin, dicen que los entes malignos se alimentan de nuestro miedo, de nuestro pánico. Y cuando eso nos ocurre, nosotros nos sentimos debilitados ante lo que nos ocurre eso. Por eso es lo que siempre, por más allá que nosotros queremos decir, tratamos de ignorar, tratarnos de hacernos de los desentendidos, es imposible porque vos estás viviendo y estás con miedo. Eso es un poco difícil. Y yo estoy seguro que... Siempre tenés que buscarle una salida. Vos sabés, Alfredo, que yo estoy seguro que si llega a pasarle a un párroco, hasta inclusive el párroco va a tener miedo. No creo que va a ser tanto así. Está bien su creencia en Dios, lo que sea, pero yo digo que hasta ellos van a tener miedo. Siempre tienen miedo, pero hay la diferencia de enfrentar el miedo o quedarte con ese miedo. Vamos a ser realistas. Yo vengo de una familia muy religiosa, muy católica. Mi padre es una persona que está en la iglesia, tiene trabaja prácticamente muy pegado a los sacerdotes. Y hay sacerdotes que huyeron de esto porque tenían miedo. En cambio hay otros que tuvieron miedo pero enfrentaron con su fe a estos, porque vamos a ser realistas en la parte religiosa, que una persona está viviendo presencias extrañas en sus casas o inclusive que tenga un familiar que que él crea que está poseído o jugó un juego, esos juegos de Ouija y cosas así, y está teniendo visiones y que cosas no así. Es un juego, Sí, es un juego. Pero hay sacerdotes que enfrentan eso sin miedo. O sea, tienen su miedo, pero saben que tienen una protección de lo divino.
Pero hay otros sacerdotes que tienen miedo y que simplemente se dedican a hacer celebraciones de misa y ya, ¿entendés? Bautismo, casamiento, todo lo que vos quieras, hasta ahí nomás. No llega más su nivel de... Pero hay sacerdotes que están muy metidos en esto. Es muy parecido al tema de la película El Exorcista. El Creo que vieron Exorcista. todo. Ustedes le conocen al padre Cárdenas, Sí. el que hace el papel de uno de los exorcistas. Ujú. Él, por ejemplo, dudaba de su fe. Sí. Y Pero- inclusive cuando dudaba de su fe, inclusive cuando estaba haciendo el exorcismo en la película, él mismo estaba vamos a decir, en una jaula de contradicciones de su creencia o no, hasta que al final se enfrenta ante este ser demoníaco que aparece en la película Sí. y le posee a él y él termina tirándose de la ventana. Sí, porque él fue el que absorbió. Él fue lo que absorbió. No, a lo que me refiero es lo que vos estabas contando del tema de que te enfrentás Y sí. Y o tenés, huís. Uno de los dos. tenés la opción, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen esa opción porque viven día a día perseguidos por una presencia, ¿entendés? Entonces, si vos sos una persona que está siendo perseguida por un ente paranormal todos los días o un fantasma que te está acosando en la casa, ¿qué vas a hacer? ¿Huir de él? ¿Buscar la forma de huir de él o enfrentarlo? O sea, no tenés... ¿Qué es el huir? Te vas a ir en otro lugar, pero él va a seguir detrás tuyo porque él ya es una sombra contigo. Por algo él está detrás de vos. Te está fastidiando, te está matando lentamente. Entonces, para eso están los sacerdotes o los pastores o todo lo que ustedes quieran. Para que les ayuden, para que nos ayuden y podamos enfrentar esto y hacerle correr a este ente. Y ahí lo que justamente estamos volviendo otra vez al tema de que estuvimos comentando recién, el tema de las personas que no hablan de lo que les pasa. Exactamente, ahí volvemos otra vez Sí, al... porque ellos tienen miedo de la bola. Ah, no, que eso no Y existe. sí, porque imagínate, Sabiendo que ellos no viven Juan, eso. en otros países el bullying, aunque vos no creas, es tan fuerte, tan dañino que las personas, los jóvenes terminan suicidándose porque no aguantan, No aguantan que sus propios amigos... Vos me venís, me decís a mí, ¿sabes qué, Alfredo? Yo veo todo el día un espectro en mi pieza y me vuelve loco. ¿Y yo qué hago con eso? En vez de darte un apoyo, empiezo a divulgar esto en las redes sociales, en todos, para burlarme de vos. Porque y lo único que me toca decir es que sos un loco, ¿verdad? Y empiezo a burlarme de vos. Yo no te estoy apoyando. ¿Y qué pasa ahí? Se encierran Empezás a más. recibir tantas burlas Que te que ya encierran ahí ya te callás vos. Yo no hablo más esto con nadie, es decir, porque le comenté a alguien que creí que era de mi confianza y me hizo esto y ya me callo. Ahora voy a vivir con esta presencia en mi vida y llegas a un punto donde ya no aguantas y te tomas esta decisión drástica, ¿verdad? Lo cual, según cuentan, dice que es una victoria para el mal. Para el mal. Y en otros Ah. países, en ejemplo, Estados Unidos, el bullying en Estados Unidos, Corea, Japón, el bullying es tan fuerte que muchos jóvenes toman las decisiones de salir, de quitarse la vida porque ya están cansados de eso. No pueden vivir con eso. ¿Entendés? Y bueno, Y es así. quiero, para ir cerrando quiero hacerle escuchar el último video. Este ya es basado en nuestra mitología. De Luisón. Es es una duración de 2 minutos y Sí, pon. 49. Y quiero que escuchen atentamente el relato de esta señora. Yo le di a Luisón, la fecha era el 6 de enero del año pasado. Y yo estaba acostada, era las 4 de la mañana. Y yo escuché que mis perritos ladraban muchísimo, pero muchísimo. Y después lloraban. Entonces yo me levanté, pensé que alguien le pegaba a mi perro porque era impresionante la forma como lloraban. Y después de eso, yo me levanto de mi cama era de 2 pisos, mi puerta era de vidrio, la parte de arriba. Y cuando me levanté a ver algo, me levanté y le vi a Luisón. Él estaba así, ¿cómo se llama? Como una persona curvada, tipo así como una persona así que se arrodilla, así estaba él. Y tenía un olor impresionante a muerto, a podrido,
asqueroso era el olor. Y justo ese día había luna llena. Y yo me desperté y miré ahí y le vi a Luisón. Era un tipo alto, más o menos como 1 metro de alto, grande, robusto, flaco, horrible el olor que tenía. Y yo no podía decirle una sola palabra a mi papá. Mi papá estaba al lado mío, en mi cama. Yo no le podía decir ni una sola palabra a mi papá. No podía decirle, pa, hay algo ahí. Nada. Pero él ni siquiera ni sintió nada. Y luego al día siguiente yo me despierto y le digo, pa, ¿vos escuchaste cuando los perros ladraban? Y él me decía, no, yo no escuché nada. Bueno, entonces yo le dije, le dije así como yo le vi al Luisón. Y me dijo así, guaraní, Sheraki, vos le viste a Luisón. Eso. Yo me quedé así, ¿qué? Y esa es mi historia, que yo le vi a Luisón. Y es una cosa horrible, asquerosa, no le deseo ni a mi peor enemigo. ¿Qué opinan de este caso, chicos? Yo le creo. El caso de Luisón. Yo le creo a este caso porque yo no quiero, no puedo asegurar que en una ocasión yo le vi a Luisón, pero sí lo que ella cuenta en cierta parte de la manifestación de los perros. A mí me pasó eso en la campaña, me pasó en Itagua. Yo tenía, ponerle 10 años y nosotros vivíamos, o sea, nos vivíamos cada tanto en Itagua, cuando eso mamá estaba todavía y nosotros... mamá estaba bien de salud, era joven todavía. Nos íbamos cada fin de semana o cada 2 fines de semana, nos íbamos en Itaguay, nos íbamos los sábados y veníamos domingo a la noche. En uno de esos fue un domingo, o sea, perdón, un sábado, y nos quedamos a dormir ahí. Ellos durmieron tarde, se encerraron todos, y yo sentí cuando ellos se estaban encerrando y estaban acostándose, disponiendo, bueno, todo se volvió silencio, En ese entonces, en ese tiempo, yo estaba, la cama donde yo estaba acostado estaba hacia la ventana. Y en esa época la ventana era de madera, no era el que ahora está el de cristal, el más modernizado, sino era puro madera. Todas las camas en el interior eran así, eran de madera. Yo estaba acostado ahí. No sé qué hora fue. No te puedo asegurar qué hora fue. Lo que yo sí te puedo asegurar que en esa época, detrás de esa, de esa ventana, o sea, ya en el posterior del patio, había un campo abierto. Un campo abierto y detrás de ese campo había un yuyal y un caminito extenso que te llevaba a otro lugar, ¿verdad? Yo me acuerdo que me levanté de golpe, así tipo... como contó esta chica en el video anterior, me levanté así de la nada, no sé qué hora era. Estaba en medio de la oscuridad, mis padres, yo estaba durmiendo con mi hermano a su lado y mi otra hermana en el otro lado, en la otra cama. Estábamos todos juntos ahí, pero ellos estaban bien dormidos y yo no. Yo desperté, no sé ni cómo. Lo que sí que yo estaba recostado por unos 5 minutos aproximadamente, cuando empiezo a escuchar, así como contó esta chica, el aullido de los perros. Parecía que estaban ladrando, parecía que le estaban persiguiendo a alguien. Y parecía que estaba viniendo hacia la casa. O sea, que estaba viniendo del Yuyal hacia... Lo que yo calculo hoy en día es que se habrá cruzado enfrente de nuestra casa. Pero eso no fue lo que me llamó la atención, sino que fue el olor que yo sentí detrás, o sea, entrando por la ventana de madera. Pero no era un olor a carne podrida, era un olor, ¿cómo te puedo decir? A jabino. El famoso que una pieza húmeda. Pieza húmeda, exactamente. Sí. Pero era muy fuerte. No, muy mira que de hecho este ente, el Luisón, cuando se está transformando, vos te empezás a buscar evidencias de él o testificaciones de quién vio, todos te cuentan lo mismo, ¿verdad? Una persona encorvada, que esto que aquello, el olor,
Y el aullido de los perros, el ladrar de los perros que se vuelven locos. Pero ellos le tienen miedo. Ellos le tienen miedo, pero también a la vez empiezan a ladrar porque están tratando de avisar a la gente que algo malo está por la zona. Y eso es muy cierto. En Fernando de la Mora, cuando yo vivía en la zona norte, no muy lejos del cementerio, creo que estaba a 5 cuadras del cementerio de Fernando de la Mora, cerca del colegio Doctor Fernando de la Mora, una vez los vecinos le vieron a Luisón. ¿Cómo llegamos a verlo? ¿Cómo llegaron a ver? Yo no llegué a ver porque yo era muy chico y me encerraron en la pieza. Pero el ladrillo de los perros fue lo que avisó. Pero vos sabés que yo recuerdo que el ladrillo de esos perros era como si... Ve esos perros cuando vos le estás maltratando. Sí, así mismo. Era una locura. Todo el barrio, toda la cuadra, los perros tenían... O sea, la gente tenía, cada uno tenía sus perros, algunos tenían 2 perros. Y un vecino en específico, que era luego un señor muy amante de los animales, tenía como 5 perros, pero de estos perritos chiquititos, que eran luego unos barullentos, pero esa noche, esa madrugada, ellos se volvieron locos. Parecía como si fuera que estaban desesperados. Sí, exactamente. Este señor se levanta y él ve, este señor ya afinado, fallecido, él le llegó a ver a Loizón, quitó su arma inclusive y empezó a dar disparos. Y los vecinos salieron a ver, y muchos vecinos llegaron a ver cuando corría este ente de ellos, y los perros seguían ladrando como locos. Es impresionante. Esto, gente, es verídico. Yo nunca lo vi, prefiero no verlo. 1000 veces prefiero cruzarme con el bombero, como se dice, pero no con este ente que es Luisón. No sé por qué. No sé por qué, pero lo veo muy... Y antes también, la gente era aguazú, ¿verdad? Tenía el coraje, ¿verdad? Algunos seguían luego de cierta hora de la madrugada a pescarle a Luisón. Sí, eso fue anteriormente así se escuchaba, lo decía, bueno, en el interior. Yo, Fernando de la Mora, zona sur, iban a pescar a Luisón. En Villa Elisa hasta hace poco. En Villa Elisa hasta hace poco estaban haciendo una persecución a Luisón. Es que, bueno, por el tema de antes, vamos a decirle, antes también no era tan modernizado como hoy en día. O sea, vos se podía esconder en cualquier lugar, pero... Pero ya había casa. Pero vos sabés que es muy extraño el tema de este Luisón, porque estamos hablando de una persona humana que se convierte en perro. O sea, sus extremidades cambian completamente. Eso es lo más extraño. Lo más extraño, porque tu cuerpo tiene que cambiar completamente. O sea, tu hueso, entre todo, tiene que cambiar completamente para convertirte en este. Quizás por eso le llaman maldición. Así mismo, es algo muy denso. Imagínate que todo este programa que hoy iniciamos con apariciones de fantasmas y terminamos otra vez en mitología, ¿verdad? Mitología de y cómo lleva, ¿verdad? Historias realmente muy reales. Es que el tema de la mitología, de los fantasmas, de las apariciones, es imposible no terminar hablando otra vez de lo mismo, porque hay muchas historias referidas a eso. Y se llena cada día. Y se llena cada día. Nosotros seguramente hay millones de historias del bombero, millones de historias de Luisón, que nosotros no sabemos. Nosotros averiguando, o sea, yo por ejemplo averiguando nomás encontré estos videos. Imagínate que esto acá es en plena ciudad, lo que estamos averiguando. No te imaginas irte en el interior y empezar a hacer un reportaje en ciertas zonas donde sabes que hay muchas apariciones de Luisón, del bombero, y que la gente te empiece a contar de esto. Te diga, bueno, sabes que yo viví esto. Y grabas y pasas te va a explotar la cabeza, de cada historia que vas a escuchar. No, y eso justamente, estos son solamente algunos videos. Esto es solamente la punta, como se dice. Algunos videos. Hay personas, como estuvimos comentando en todo el programa, hay personas que no quieren hablar de esos temas porque tienen miedo de que se burlen de él, o sea, no le crean. Y el famoso dicho que dice: no te creo hasta ver, o sea, algo así. No creo hasta ver. No creo hasta ver.
Dice Santo Tomás. Así mismo, gente, buenísimo el programa del día de hoy. Nos pasamos un poco, pero realmente está muy, muy interesante. Todos los entrevistados que se pasó, las historias que nos contaban, verídicas al 100%. Nos volvemos a escuchar dentro de unos días en otro podcast, que vamos a ir extendiendo estos tipos de programas que son muy interesantes. Y bueno, hoy tocó el tema de estas apariciones que prácticamente hoy por esta zona estuvo muy en auge y está muy en auge. Raramente estamos viviendo momentos de muchas apariciones en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción, y bueno, tratamos de compilar todo y traerlos a la gente, ¿verdad? De mi parte, esto, y nos volvemos a escuchar en otro podcast, gente. Bueno, de mi parte también fue algo muy denso, como dijo Alfredo. Voy a seguir recopilando más historias exclusivamente acá de Paraguay para un siguiente episodio, de hacer escuchar los audios o los videos y debatir sobre estos temas. Y nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, capítulo. Y ya pueden hacer su maratón también, porque hay varios videos de si les gusta esos temas, hay varios videos que ya pueden hacer tipo una maratón y escucharles seguido. Y que dejen sus opiniones también, que dejen su opinión de qué quieren que hablemos o algo así. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Así es, nos encontramos en otro próximo podcast a través de Paranormal News Podcast. Muchísimas gracias a todos, no se olviden, pueden encontrarnos a través de Amazon, también a través de Deezer, no se olviden de Spotify, también pueden encontrarnos ahí, o nuestro canal en Spreaker también, ahí podés descargar para escuchar después y escuchar todos los capítulos nuevamente, ¿verdad? Tenés que activar nomás tu internet y escuchar a full, ¿verdad? Ahí tranquilamente podés escuchar todos los capítulos de Paranormal News Podcast. Y no te olvides, podés enviarnos también tus audios, mensajes, o si no querés hablar, escribir, ¿verdad? O si no, también enviarnos audio, ¿verdad? Al más 595981889321 y también el más 595981431864. Son los dos vínculos que estamos teniendo para habilitar, y también puedes enviar ahí tus audios, mensajes. No se olviden, también puedes encontrarnos a través de Facebook también como Paranormal News Podcast, en TikTok también estamos en proceso, de YouTube, y ya está también los capítulos que pueden ir escuchando, viendo, debatiendo también, o comentando ahí alguna historia también que tengas. No te olvides, estamos en Paranormal News Podcast, así que nos encontramos en la próxima edición.